Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señorías. La verdad es que es para mí un honor comparecer en esta comisión hoy para explicar el presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Y creo que todas y todos los presentes vais a coincidir conmigo en que estos son unos presupuestos excepcionales para un momento absolutamente excepcional. Nuestro país y el conjunto de la comunidad internacional vive ahora una crisis sanitaria que ha derivado en Europa en la peor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el comienzo de esta terrible situación que asola a nuestro país, el Gobierno de España ha actuado movilizando una cantidad ingente de recursos que ha tenido un único objetivo en mente: intentar que nadie se quede atrás. Con ese objetivo en mente, prohibimos los desahucios, los cortes de suministros, pusimos en marcha los ERTEs para sostener con los brazos de lo público miles de empleos y un largo etcétera de medidas en las que no voy a extenderme hoy aquí. Es verdad que no siempre hemos llegado tan lejos como nos hubiera gustado y es verdad que queda todavía mucho por hacer, pero sin duda podemos afirmar que hemos afrontado esta crisis de una manera diametralmente opuesta a cómo salimos de la crisis de 2008, cuando miles de compatriotas fueron expulsados de sus casas, muchos otros fueron obligados a emigrar y los servicios públicos se vieron duramente recortados. Por suerte, señorías, los tiempos de la austeridad han terminado, y no solo han terminado aquí en España, sino que han terminado también en el conjunto de Europa. Hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo europeo histórico, y es histórico porque nos va a permitir hacer grandes e importantes inversiones transformadoras para dirigirnos al país que necesitamos. Como hemos dicho siempre, los presupuestos generales del Estado son la política pública más relevante. ¿Y por qué? Pues porque concretan las prioridades reales de un gobierno. Creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estos presupuestos demuestran que este Gobierno tiene muy claras sus prioridades, que no son otras que las personas, el planeta, la sostenibilidad y la justicia social. Además, estos presupuestos muestran que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden y deben ser la hoja de ruta para salir de esta crisis. Lo he dicho muchas veces, pero tenía muchas ganas de decirlo hoy aquí, y es que solo vamos a conseguir reconstruir nuestro país si apostamos por el cumplimiento de la Agenda 2030 y abordamos los retos fundamentales que tenemos, si abordamos la emergencia climática, la desigualdad y todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas son unas cuentas que no solo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible desde su partida específica, que es la que voy a presentar yo hoy aquí, sino que, muy al contrario, como explicó ayer, por ejemplo, la Secretaria de Estado de Presupuestos y como también voy a tratar de resumir yo hoy aquí, son unas cuentas que en su conjunto manifiestan el compromiso de España hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, de hecho, son los primeros presupuestos de la historia de nuestro país que están alineados en su totalidad a la Agenda 2030. Esto es un hito histórico y nos coloca, además, a la vanguardia internacional. Los presupuestos para 2020 nos ponen por primera vez en la dirección correcta, en la dirección de cumplir, con inversiones y no con meras declaraciones, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demostrando que este Gobierno cumple con sus promesas y hace lo que dice, y pasamos de una vez por todas, que es el compromiso de esta Secretaría de Estado, de las palabras a los hechos. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, el de luchar contra el cambio climático? ¿Cómo vamos a cumplir con la protección de nuestros ecosistemas, como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15? ¿O garantizar una energía limpia y asequible, como recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7? Pues como lo hacen estos presupuestos, que es con una inversión ambiciosa, con el impulso, por ejemplo, de las energías renovables, que tienen una inversión de 2.000 millones de euros en este presupuesto, y fomentando aspectos esenciales para nuestro país como la rehabilitación energética de viviendas o la movilidad sostenible, que tienen en estos presupuestos una inversión global de 4.000 millones de euros. Además, tenemos que cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el de la salud y bienestar para todas y para todos, y eso se logra solo
con una mayor inversión en sanidad, que aumenta en 3.000 millones de euros la inversión en este ejercicio, y también garantizando una atención a la dependencia adecuada. La atención a la dependencia aumenta en este presupuesto la inversión un 46% la aportación estatal. Se logra también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, logrando una ley de vivienda que sea justa y que reduzca de verdad los alquileres abusivos que estamos viendo en nuestro país. Esta es la única manera de cumplir con el artículo 47 de la Constitución, que dice que tenemos que garantizar una vivienda digna para todos y para todas en nuestro país. Cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de la igualdad de género, se consigue, por ejemplo, impulsando la conciliación, con medidas como las que recogen estos presupuestos, que garantizan permisos iguales, intransferibles y retribuidos al 100%, que impulsan la educación infantil de 0 a 3 años y que destinan recursos a los cuidados, como los 200 millones destinados al plan corresponsables para garantizar el cuidado de los niños y las niñas en nuestro país. Y se logra también destinando los fondos que sean necesarios para luchar contra la violencia machista, como hace este presupuesto, aumentando la partida en 60 millones de euros. Lograr, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, el de la reducción de las desigualdades, se logra con más protección social, modernizando los servicios públicos, actualizando las pensiones y, sobre todo, avanzando en un verdadero sistema fiscal justo y redistributivo. Esto, señorías, es lo que hacemos hoy aquí y es lo que hacemos presentando este borrador de presupuestos generales del Estado. Por eso creo que estos presupuestos asientan en su conjunto un paso fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demostrando que el Gobierno de España está cumpliendo ya su compromiso con la Agenda 2030. Y es precisamente en esa tarea donde esta Secretaría de Estado humildemente tiene su labor fundamental, en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso, seguimiento y coordinación de la implementación de la Agenda 2030. Este deber fundamental, que ustedes conocen bien porque está recogido en el Real Decreto 2/2020, en el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y más detallado en el Real Decreto 452/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica de nuestro Ministerio, se desglosa en una serie de actividades esenciales que deben realizarse en el próximo año, que son urgentes y necesarias y que tienen, por tanto, un reflejo presupuestario en este proyecto de presupuestos. Voy a continuar explicando en detalle estas acciones. Como saben, la arquitectura del nuevo Gobierno de coalición, que echó a andar el pasado enero, le otorga un rol preeminente a la Agenda 2030, elevando su rango al nivel de vicepresidencia, que es algo que no tiene precedentes internacionales. De esa importancia renovada surge la creación de esta Secretaría de Estado que tengo el honor de dirigir y que cuenta con un proyecto de presupuestos global de 22,83 millones de euros. Este presupuesto nos permitirá desarrollar importantes funciones que se nos han encomendado y que señalaba más arriba y desplegar una serie de actividades y acciones concretas. El primer gran objetivo que se ha fijado esta Vicepresidencia segunda y esta Secretaría de Estado es el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España. Es la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible que tenemos que presentar con urgencia ante Naciones Unidas y que tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Esperamos tener esta Estrategia de Desarrollo Sostenible presentada y aprobada por el Consejo de Ministros el próximo julio de 2021 para llegar a tiempo al examen nacional voluntario de Naciones Unidas. Dicha estrategia tiene el deber fundamental de recoger cuáles son los grandes desafíos que tenemos como país, muchos de ellos se han evidenciado de manera descarnada en esta crisis, y establecer cuáles son las políticas palanca. Las políticas palanca son esas políticas transformadoras, estratégicas, que nos ayudan a conseguir más rápido un mayor número de objetivos de desarrollo sostenible. Para su definición, esta estrategia debe contar con las aportaciones de todos los actores, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de la sociedad civil, el sector privado o la academia, desarrollando un análisis riguroso y exhaustivo que nos lleve a la identificación de todos los pasos que debemos recorrer en esta década para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta estrategia, definida en común con todos estos actores, no es una estrategia del Gobierno de España, es una estrategia de país, es una estrategia que tiene que suscitar el mayor consenso político posible y también el mayor consenso social posible.
Tiene que garantizar, además, la continuidad sobre la base de las transformaciones estructurales de nuestro modelo económico y social para que los objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad en nuestro país. En la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, como no podía ser de otra manera, y en la que ya estamos inmersas desde la Secretaría de Estado, es donde se encuadra el apartado de estudios y trabajos técnicos presupuestado. Dentro de dicha partida, que tiene un valor total de 1,22 millones de euros, se encuadran todas las asistencias técnicas que se realizarán para abordar algunos de los elementos clave de esta estrategia, para los cuales, como pueden imaginar, necesitamos un conocimiento técnico y experto con el fin de que este proyecto llegue a buen puerto y cuente con una solidez y rigurosidad sin tacha. Entre ellos se incluirán, por ejemplo, el soporte a la definición y desarrollo de las políticas palanca, que, como decía, deben reunir aquellas políticas con un impacto fundamental en un amplio número de objetivos y, por tanto, en el logro general de la Agenda 2030. También vamos a necesitar apoyo para definir los indicadores y los mecanismos de seguimiento de la estrategia, que, como saben, son un principio clave para la evaluación, mejora continua y rendición de cuentas. Vamos a necesitar apoyo también en la elaboración de un sistema de coherencia de políticas con el desarrollo sostenible, y esto es especialmente importante porque tenemos el objetivo de garantizar, desde esa visión global de las políticas que hace el conjunto del Gobierno, que podamos garantizar que todas las políticas que hace este Gobierno no solo le suman a la Agenda 2030, sino sobre todo que ninguna de las políticas que hacemos le resta a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es muy importante para nosotras. También requerimos propuestas para el impulso de herramientas de alineación normativa, con el objetivo de garantizar que toda la acción legislativa que hace este Gobierno se realiza alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y además queremos contar con el apoyo de otros trabajos técnicos para apoyar el impulso de las políticas y su correcta concreción, evidentemente, y la puesta en marcha de procesos participativos para seguir incorporando las visiones de todos los actores, como estamos haciendo ya con el Foro de Movimientos Sociales, con la consulta al sector empresarial del que ayer recibimos las conclusiones, o con un foro de participación de niños y niñas que tenemos la próxima semana. Continuando con esta explicación, como decía anteriormente, la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible supone un hito fundamental para el conjunto del Gobierno y, sobre todo, para esta vicepresidencia, dando respuesta a la necesidad de que nuestro país cuente de una vez por todas con una estrategia sólida y consensuada que establezca las acciones que debemos adoptar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en esta década, la que ha llamado Naciones Unidas la década para la acción, y precisamente ese nombre es lo que debe movilizarnos en este momento y ayudarnos a impulsar y a trabajar con más ahínco. Soy consciente, quiero ser completamente honesta con ustedes, señorías, de que vamos tarde. Y quizás en estos años se podía haber hecho más para contar ya con una estrategia de desarrollo sostenible. Pero mi equipo y yo misma nos vamos a esforzar al máximo para que España tenga cuanto antes esta estrategia de desarrollo sostenible, de la que podamos sentirnos orgullosas y orgullosos a nivel internacional. He dicho en muchas ocasiones también, pero también me parece importante destacarlo hoy aquí, que ha habido en nuestro país actores clave tanto para la definición de la Agenda 2030 en su momento como para su implementación e impulso en estos últimos años. Estos actores, como los colectivos y los movimientos sociales, el sector de la cultura o, más recientemente, las entidades locales y los ayuntamientos, han sido, con su enorme compromiso, quienes más han hecho para que la Agenda 2030 sea una realidad en nuestro país. Y ahora, en este momento de definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, vamos a necesitar más que nunca su concurso. Por este motivo, este presupuesto busca respaldar y apoyar las acciones emprendidas por estos tres sectores para la implementación y el desarrollo de iniciativas alineadas con la Agenda 2030. Así, vamos a poner en marcha 3 líneas de subvenciones por valor de 15 millones de euros para entidades locales, sociedad civil y el sector de la cultura. Todos ellos han demostrado, como decía, desde la firma de la Agenda 2030, incluso desde mucho antes, en muchos casos, un compromiso esencial con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, con la construcción de un país más justo.
Y este Gobierno quiere reconocer su labor y sabe que no podremos cumplir con la Agenda 2030 si no contamos con quien mejor conoce a los ciudadanos y a las ciudadanas y las necesidades de cada territorio, que son los ayuntamientos. No vamos a poder cumplir sin el concurso de la sociedad civil, que es siempre punta de lanza y quien nos señala el camino para avanzar en derechos. Y no vamos a poder cumplir sin el papel fundamental de la cultura, al que ahora me referiré, para avanzar en pedagogía y en sensibilización para que toda la ciudadanía conozca e incorpore la visión de la Agenda 2030 en sus mentes y, me atrevería a decir también, que en sus corazones. Asimismo, junto a ello, se establece un apartado específico de 200.000 euros, también en el conjunto de transferencias corrientes, que irán destinados a un reconocimiento para la aplicación de la Agenda 2030, con el fin de poner en valor todas aquellas buenas prácticas que se hayan realizado por distintos agentes y que contribuyan decisivamente al logro de los ODS. En tercer lugar, otra de las líneas de trabajo fundamentales de esta Secretaría de Estado y uno de los principales deberes que tenemos desde todas las administraciones públicas es poner en marcha la difusión y la sensibilización sobre la Agenda 2030. Sobre ello quería compartir una reflexión con todos ustedes que tiene que ver con los datos que arrojaba el último barómetro del CIS y que a mí, como secretaria de Estado para la Agenda 2030, me parecen especialmente preocupantes. Creo que a todos nos deberían hacer reflexionar. Según el barómetro de septiembre, más de un 70%, en concreto el 70,4% de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no había oído hablar nunca de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La peor cifra la registraban los jóvenes entre 18 y 24 años, donde menos del 17%, el 16,7%, habían escuchado hablar de ella. Es decir, 5 de cada 6 jóvenes en nuestro país no ha oído hablar nunca de la Agenda 2030. Además, no hay ningún segmento de edad de la población que llegue al 35% de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que estos datos ponen de manifiesto la enorme tarea que tenemos por delante por parte de todas las administraciones públicas para difundir y dar a conocer la Agenda 2030. Esto implica, por supuesto, al conjunto del Gobierno, interpela directamente a esta Secretaría de Estado, que también tendrá, evidentemente, una línea prioritaria de actuación para la difusión y la elaboración de acciones que permitan dar a conocer la Agenda 2030 y los ODS. Para ello, se va a establecer una línea presupuestaria por valor de 4,7 millones de euros que tenga como objetivo la realización de acciones de publicidad y difusión orientadas a dar a conocer la Agenda 2030, con la meta no solo de aumentar los datos que anteriormente señalaba, sino de mostrar a los ciudadanos y las ciudadanas una cuestión fundamental. Y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son una entelequia, no son una generalidad. Son cuestiones concretas que mejoran su vida diaria, que afectan a su día a día, como la calidad de su entorno, del aire que respiran, la educación a la que van a poder tener acceso sus hijos e hijas, o las condiciones de trabajo que viven. Creo que tenemos un deber, todos los actores que formamos parte de la gobernanza, incluido este Parlamento, de seguir trabajando en la difusión de la Agenda 2030 y esta seguirá siendo, sin duda, una de las prioridades de nuestro ejercicio presupuestario. Creo que con mi exposición anterior he podido esbozar a grandes rasgos las principales líneas de trabajo y esfuerzo presupuestario recogidas en los presupuestos generales del Estado sobre esta Secretaría de Estado, que junto a los gastos propios del funcionamiento de una Secretaría de Estado, incluyendo el personal, otros gastos corrientes en bienes y servicios y el resto de partidas, que tienen un valor global de 1,71 millones de euros, completan el presupuesto de 22,83 millones de euros que señalaba al comienzo de mi exposición. No querría, no obstante, finalizar mi exposición sin volver a incidir en dos cuestiones sobre estos presupuestos que son de carácter general y tienen una estrecha vinculación con la Agenda 2030. En primer lugar, creo que es motivo de celebración, y por eso quiero insistir en ello, que estos sean los primeros presupuestos generales del Estado alineados con la Agenda 2030. Esto supone un avance fundamental que nos permite conocer en detalle el esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno de España y el conjunto de la Administración central para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por ese motivo no quería dejar de felicitar a mis compañeras del Ministerio de Hacienda por realizar este ejercicio que nos coloca a la vanguardia internacional y, sobre todo, nos permite verdaderamente conocer si estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para poder decir en el año 2030 que prometimos y cumplimos.
Precisamente creo que debemos destacar cómo dentro de este ejercicio se pueden ver algunos detalles de enorme relevancia. No puedo dejar de señalar que estos presupuestos generales dedicarán como mínimo a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible 1.000 millones de euros, alcanzando cifras muy superiores en algunos objetivos que son prioritarios para nuestro país, como el fin de la pobreza, todos los objetivos de transición ecológica, la lucha contra la emergencia climática, la igualdad de género o el trabajo decente. Creo que esta alineación presupuestaria da buena cuenta del impacto que estos presupuestos van a tener en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, un impacto que se hace aún más claro cuando observamos el detalle concreto y vemos, como mencionaba al principio, que se destinan 2.000 millones de euros a las energías renovables, cuando se constata también que vamos a destinar 600 millones de euros a la dependencia, revirtiendo todos los recortes que se han ejecutado desde el año 2012 y 700 millones de euros adicionales para cambiar el modelo, para pasar del modelo residencial que se ha demostrado fracasado a un modelo de atención domiciliaria. Vamos también a incrementar un 0,9% las pensiones contributivas, el doble las pensiones no contributivas y un 5% el IPREM, que, como saben ustedes, es a lo que está vinculado prestaciones que generalmente están olvidadas y que tienen que ver con las prestaciones que reciben los parados de larga duración o la renta agraria. Subir el IPREM quizás no acapare titulares, pero es una de las cosas que mejora concretamente y en detalle la vida de millones de personas en nuestro país. Cuando se observa que estos presupuestos sí ponen los recursos que son necesarios para reforzar y para construir ese sistema estatal de cuidados, vemos en el detalle concreto que se impulsa con 200 millones de euros la educación infantil de 0 a 3 años en este año, 300 millones van destinados a los permisos de paternidad y maternidad, que son iguales e intransferibles, y se destinan 200 millones de euros a la conciliación de familias mediante un sistema público de cuidadores profesionales. En definitiva, estos detalles concretos, insisto, muestran que esta vez sí estamos en disposición de avanzar de verdad hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, no quiero terminar mi intervención, señorías, sin hacer una última reflexión, porque creo que durante demasiado tiempo en nuestro país la Agenda 2030 se había abandonado o se había vaciado. Tengo que decir que más que vaciado, más que fuera una declaración vacía, era que se había vaciado de contenido. Y se quedaba reducida simplemente a este pin que llevamos en la solapa a muchos de nosotros y nosotras. El gran valor que tienen estos presupuestos es que se marca un punto y final a esa dinámica, demostrando que este Gobierno, como hemos dicho, y sobre todo como hemos hecho desde el primer momento, no está aquí para seguir adornando la agenda con pomposas declaraciones, sino para hacerla realidad. Decía también ese barómetro del CIS del que os hablaba antes, que la mayoría de la gente que conocía la Agenda 2030 señalaba la voluntad política como el principal impedimento para cumplir con la Agenda 2030. Es decir, la gente de nuestro país, cuando conoce la Agenda, sabe que si se quiere, se puede, pero necesitamos voluntad política y creo que estos presupuestos ponen encima de la mesa que este Gobierno tiene voluntad real de cumplir con la Agenda 2030. Decía al principio de mi intervención que estos presupuestos suponen una oportunidad histórica, un momento en el que demostrar que hay una forma de construir un país diferente, basado en la justicia social y en la solidaridad, y en el que poner la vida de las personas en el centro. Este proyecto que presentamos marca no solo el camino de la reconstrucción de nuestro país tras esta crisis, sino que con él asienta las bases materiales para seguir avanzando en la consecución de la Agenda 2030, para cumplir sobre todo nuestro compromiso con la gente de nuestro país. Y es por ese motivo que yo quería terminar mi intervención pidiéndoles a cada uno de los grupos que estáis hoy aquí representados el apoyo a estos presupuestos generales del Estado. Son unos buenos presupuestos, son unos presupuestos excepcionales para un momento excepcional. Tenemos una oportunidad enorme con la inversión de fondos europeos. Creo que hay que dejar a un lado los partidismos, creo que hay que dejar a un lado las intencionalidades políticas de cada uno de los grupos parlamentarios y apoyar estas cuentas porque realmente van a mejorar la vida de millones de personas en nuestro país y deberían contar con una amplísima mayoría, en mi opinión. Muchísimas gracias. Bien, pues tras la intervención de la señora Ione Belarra, tendrá la palabra.